Buenas noches, compañeras. Buenas noches, Yami y Angelita. Buenas noches, compañeras. Entonces estamos aquí reunidas para hacer la socialización del método de investigación-acción. Entonces el grupo o el equipo de trabajo está conformado por María Alejandra Pino, Ángela Rodríguez y Aida Yamile Pachón. Vamos a iniciar con las modalidades existentes de investigación-acción. Tenemos inicialmente 3. Entonces, la primera es la investigación-acción participativa, que se preocupa por transformar la realidad desde una perspectiva crítica y emancipadora. La idea en esta investigación participativa es hacer, ahí sí, partícipes a todos los que se involucran en dicha investigación. La otra es la investigación de acción cooperativa, que es una actividad que se lleva a cabo por profesores e investigadores para indagar en equipo y es especialmente, digamos que, utilizada para desarrollar pues, proyectos de innovación educativa y investigación de acción en el aula. Por lo general, pues casi siempre ese tipo de investigación cooperativa lo utilizamos mucho nosotros los docentes. Y la investigación-acción técnica, que tiene pues, por objeto optimizar y mejorar la práctica educativa y social desde una perspectiva de intervención e innovación técnica. Entonces aquí se mira más con la parte del hacer, es más como del conocer los procesos. Pasando a otra parte, ahí también conocemos que algunos autores proponen otras modalidades de investigación-acción. Entonces está el Lewin, que hace la presentación de la modalidad técnica, Steinhaus y Elliot, que hace la presentación de la modalidad práctica, y Chemix, que hace la presentación de la modalidad crítica. Si vemos con la anterior, pues, son muy similares. Lo que pasa es que aquí ya pues lo conforma pues ya más lo que digamos que proponen los autores de este tipo de investigación. Igualmente en la parte técnica, entonces se define la investigación-acción como un diseño y aplicación de un plan de intervención eficaz para la mejora de habilidades profesionales y resolución de problemas. Entonces aquí vemos que en la investigación técnica se hacen algunas selecciones de participantes y se describe la investigación-acción como un ciclo de acción reflexiva. En la práctica, entonces se conoce con este nombre porque busca desarrollar el pensamiento práctico. Entonces hace uso de la reflexión y el diálogo, ¿sí? Y digamos que transforma ideas y amplía la comprensión de los agentes externos. ¿Sí? Entonces, eso es algo importante ahí. Y ya pasamos a la crítica, donde pues, se apoya en el modelo de Lewis, que también pues, es uno de los autores, y es un modelo para aplicarlo a la enseñanza y lo organiza con atención a 2 ejes, el estratégico y el organizativo. El estratégico está conformado por la acción y la reflexión, y el organizativo está constituido por la planificación y la observación. Bien. Ahora vamos a presentar como los pasos del método según la modalidad. Entonces ahí encontramos 4 fases. Dentro de la primera fase está el diagnóstico, en la segunda fase está la planificación, en la tercera está la observación y en la cuarta está la reflexión. Entonces como primera medida pues se hace un pequeño diagnóstico del contexto, en este caso pues hagamos el ejemplo del contexto educativo, como un diagnóstico, cómo está la comunidad, etcétera. En la segunda fase viene la planificación, cómo voy a planear yo, por cuánto tiempo voy a durar en la ejecución de esa investigación en acción. En la tercera fase pues está la observación, pues
nosotros como investigadores debemos ser muy observadores, mirar qué problemáticas tiene la comunidad. Y por último, está la cuarta fase que viene la reflexión, o sea, cómo podemos, a partir del diagnóstico que encontramos, de la planificación y la observación, cómo hacemos una reflexión crítica sobre ello. Aquí les presento algunas de las, digamos que esos son, es como un pequeño diagrama, que es un esquema que fue tomado pues de Colas y Buendía, un documento que encontramos, y pues acá nos dice que primero está la identificación de necesidades, como lo hablamos ahorita, luego pues viene el diagnóstico de la situación, pues se hace la formulación del problema, la recogida de datos, el trabajo de campo, hay análisis de datos, la discusión de resultados y conclusiones. Entonces, primero la identificación de la necesidad que tiene la comunidad y luego el diagnóstico de la situación. Pasamos luego al desarrollo de un plan de acción, de una planificación, y luego hay una acción sobre toda esa investigación. Aquí pasa luego de esa acción a una reflexión y evaluación, o sea, digamos aquí hay una pregunta importante, se produce los cambios, produce los cambios deseados, o sea, es decir, que si esa reflexión y evaluación realmente pues se hizo unos cambios a esa comunidad que se estudió. Si no, pues vuelve y se hace nuevamente el diagnóstico, y si ya hay si realmente hubo cambio en esa investigación que se realizó, ya pues sí, entonces es el final. Ahora pues voy a darte la palabra, Mayra, para que nos socialices pues tu tema. Bueno, muchas gracias, Yami. Entonces, a continuación, les comparto las formas de poder sistematizar la información en la investigación. Entonces, para poder sistematizar, tenemos que tener claro lo que son los conceptos, y les voy a compartir 3 conceptos que sobresalen en cuanto a entender qué es la sistematización. Entonces, cuando nosotros hablamos de sistematizar, estamos hablando de un proceso donde se pretende ordenar, organizar todos los procesos que se vienen ejecutando, que están en marcha, para poder recolectar los resultados en un proyecto. Estas dinámicas buscan poder explicar ese trabajo que se realizó. Otro concepto que es clave también y poderlo entender es el proceso que permite acumular toda la producción de conocimientos, y a partir de esas experiencias donde se tiene que ver una intervención de la realidad social. Y el siguiente concepto, entonces, en la sistematización hay un orden, hay una clasificación de los datos, de estas informaciones se van estructurando y se van poniendo en las categorías. Así se posibilita la constitución de nuevas bases de datos que están organizadas. En cuanto pensando en para qué sirve la sistematización, entonces la sistematización tiene el objetivo, como la palabra lo dice, de sistematizar, de facilitar a los actores que intervienen en los procesos que se involucren en el aprendizaje para generar nuevos conocimientos, ideas en los proyectos y experiencias de los datos, de la información que estamos extrayendo de esta sistematización. En cuanto a la parte de la sistematización, vemos 3 procesos que son importantes y que nos van a permitir realizar muy bien este proceso de sistematización. El primer proceso es que los actores que están realizando un análisis tienen que tener en cuenta por qué lo hicieron, para qué lo hicieron, cuáles fueron esos resultados que se obtuvieron, para quién y para quién sirve esto. El segundo proceso para tener es que este permite que se provoquen nuevos procesos de aprendizaje y que estas lecciones puedan ser destinadas a lo que es la sistematización para poder mejorar las prácticas en un futuro, para poder planificar, ejecutar todo lo que tiene que ver con el proyecto. Y el tercer proceso es explicar por qué se obtuvieron estos resultados,
extraer esos resultados, esas lecciones para mejorar una experiencia futura. En otro momento clave a la hora de sistematizar, tenemos que saber cómo elegir esa experiencia que vamos a sistematizar, porque recordemos que son experiencias. Entonces, un punto importante que se va a sistematizar es poder hacer una adecuada selección donde vamos a encontrar y que nos va a permitir alcanzar esos objetivos que nos hemos propuesto en nuestro proyecto. Y para alcanzar esos objetivos, nos vamos a tener dos enfoques. Uno de ellos es el enfoque de casos y otro que es el enfoque de temas. Y esta información que les acabo de mencionar es tomada del autor Julio Verdaguer 2000 y también Acosta en el 2005. Para tenerlo un poco más claro, entonces nosotros tenemos un modelo general y descriptivo de la sistematización y lo vamos a observar en la imagen que nos muestra ese proceso, donde hay una situación inicial y en esa situación inicial lo que vamos a hacer es describir el problema, mirar cómo se va a desarrollar y cómo vamos a intervenir en esa primera parte, en esa situación inicial. En esa situación inicial nosotros tenemos que tener en cuenta los elementos del contexto, que en estos elementos se involucran las causas del problema, las oportunidades. Tenemos que mirar qué limita, qué posibilidades de acción tenemos, cómo vamos a resolver el problema y cómo vamos a aprovechar esas oportunidades para dar respuesta. En el segundo modelo, en el segundo proceso de intervención, entonces ya nos hacemos una serie de ejercicios donde vamos a mirar qué actividades se van a realizar. Entonces, aquí, ¿qué se hizo? Donde van a involucrar las actividades, cómo lo hizo, que es el tiempo. Esto es súper clave, determinar el tiempo en que lo vamos a realizar, quién lo hizo, que son los actores que van a estar dentro de la investigación, cómo lo hizo, se ve el método, con qué lo hizo, pues son los medios y los costos que se requieren para poder ejecutar el proceso, los elementos del contexto. En estos elementos tenemos la intervención, los factores que dificultan poder realizar el problema o qué factores nos van a favorecer poder realizar el proyecto. Y como una situación final que se hace, entonces tenemos comparar la situación inicial con la actual. Tenemos que mirar qué beneficios son tangibles e intangibles, quiénes han capturado esos beneficios y todos los elementos que se involucran dentro del contexto, para que nos permita ampliar la magnitud de todos estos efectos, para mirar en sí el número de beneficios, para mirar qué restricción se da y qué efectos tiene o el impacto que tenga nuestro proyecto. Esto lo vamos a resumir en lecciones aprendidas. Entonces, asimismo, hacemos esta pregunta: ¿qué haría de la misma forma si volviera a hacer algo similar? ¿O si haría otra forma diferente si volvieran a hacer algo similar? Entonces, son preguntas de análisis para mejorar cada vez que hagamos este proceso de sistematización. Cuando nosotros estamos haciendo una sistematización, debemos desarrollar unos pasos. El primer paso es la definición del objetivo. Entonces, en este primer paso, lo más importante es poder definir de manera clara, de manera específica, nosotros cómo vamos a poder obtener esta sistematización para mirar el producto, para mirar la utilidad. Tenemos que hacerlo de una forma clara. Entonces es un primer paso muy importante, que es nosotros definirlo y poder especificar esos resultados. El segundo paso es el objetivo de análisis. Entonces, en el segundo paso, nosotros vamos a definir lo que es el objeto, cómo es la sistematización, así como el primer paso también tenemos que definir y decir por qué es importante y delimitar el tiempo y el espacio.
en este segundo paso. En el tercer paso, que es el eje de sistematización, aquí nos va a facilitar todo lo que está relacionado con el desarrollo, que va orientado a lo que es la recolección de la información, que está enfocado en ese proceso que nos permite destacar cómo estamos realizando la sistematización. Y el cuarto paso, que es la estrategia de comunicación, entonces la sistematización no solo se habrá cumplido plenamente cuando hemos desarrollado estos objetivos, sino cuando nosotros estemos comunicando estos resultados para mirar aquellos intereses de las personas que nos ayudaron, de la sociedad y cómo nosotros podemos irlos relacionando. Eso en cuanto a tener claro los pasos para desarrollar la sistematización. Dentro de la siguiente diapositiva que vamos a encontrar algunos métodos que nos van a permitir recolectar la información dentro de una investigación. Entonces, la primera es la encuesta y en esta técnica, pues consiste en que son preguntas que van dirigidas principalmente a los participantes de una investigación. Las entrevistas es una interacción que hay entre el investigador, entre unos actores que están relacionados frente o unos participantes, donde se van a formular unas preguntas que nos van a ayudar en el momento que estamos realizando nuestra investigación. En cuanto a las pruebas, tenemos dos tipos de pruebas, unas pruebas que son físicas y otras que son mentales, los cuales al final nos van a arrojar unas respuestas que van a ser correctas. En cuanto a las evaluaciones fisiológicas, esto está vinculado con la parte de la medicina, entonces tiene una serie de características. Por ejemplo, en este tipo de pruebas se va a mirar lo que es el ritmo cardíaco, lo que es la presión arterial, entonces son más que todo las características físicas que se tiene que realizar un registro. En cuanto a las observaciones, normalmente siempre la involucramos en nuestros procesos de investigación porque es que la observación nos permite a nosotros llevar un registro, poder hacerlo en cualquier momento y no requiere sino solamente pues la observación, ese registro que nosotros hacemos, que vemos pertinente, que nos va a nutrir eso que nosotros queremos ejecutar o llevar a cabo dentro de la investigación. En cuanto a la revisión de registros existentes, entonces aquí tenemos, también podemos llevar un diario de campo, podemos hacer diferentes revisiones que nos permitan examinar, que nos permitan extraer información de diferentes documentos y donde están involucrados los participantes. Y como último tenemos las muestras biológicas que también nos van a permitir estar relacionado también con esa parte de la medicina. En cuanto al paradigma en el cual se ubica el método investigación-acción, es un paradigma que es singular, que es crítico, que está vinculado a la práctica profesional, que va orientado siempre a la transformación, al cambio. Es un estilo de una investigación abierta, que es democrática y que va centrada en los problemas prácticos de la educación. Bueno, pues eso es lo que les quería compartir en cuanto a la sistematización, métodos y técnicas en la investigación. En este momento le doy la palabra a mi compañera Ángela Rodríguez. Bueno, buen día para todos. Bueno, vamos a continuar con lo que son las ventajas y desventajas de la investigación-acción participativa. Dentro de las bondades y las ventajas que se han documentado hasta el momento, podemos decir que la más importante es el empoderamiento de las comunidades para la transformación de sus propias realidades, como la misma denominación del enfoque o del paradigma lo plantea. Entonces, el problema de cómo conocer la realidad para transformarla. Sin embargo, se considera que la investigación-acción participativa posibilita trascender esa relación vertical que en ciertas formas del conocimiento científico se plantea entre quien produce el conocimiento y quien
y quien acerca a quien lo produce, es decir, esa separación cartesiana del objeto y el sujeto. Entonces, pues hablamos a mí aquí en el trabajo del proyecto, como que se desdibuja completamente la investigación acción participativa todo el tiempo te está exigiendo trascender en ese problema desde ubicarse en un lugar donde no olvidas de dónde provienen, pero tampoco olvidas de dónde vienen las personas y pues valoras los conocimientos que ellos tienen como que se pueden equiparar en los estudios y ese conocimiento pues se va a trascender en conocimientos científicos de lo que se quiere. Dentro de esas bondades y una fundamental es la relación del sujeto investigador y el sujeto que participa en la investigación, que trasciende en esa generación de confianza. Con una tarea que es muy básica desde las ciencias sociales, que es que nosotros no producimos conocimiento para el goce particular o personal del investigador o de quien produce el conocimiento, sino que nosotros producimos conocimiento para resolver problemas de esas personas que en esa medida la IAP tiene garantizado al menos desde sus principios sus intenciones que van a resolver algo cuando lo aplicas, cuando lo realizas con esas personas y eso se convierte en una de las grandes bondades o ventajas de la investigación acción participativa. Podemos hablar de la posibilidad que tiene el investigador de acercarse a la realidad social desde las perspectivas que van mucho más allá de lo que la ciencia clásica y la perspectiva clásica nos posibilita, es decir, que el conocimiento o el mundo a través de únicamente las categorías o a través de indicadores que nos ayudan a conocerlo, nos ayudan a conocerla a través de la experiencia y toma cuerpo y sentido esa acción transformadora y que a esa misma medida pues produce conocimiento, es uno de los valores mayores que tiene esa investigación acción participativa. Desde lo que es ya básicamente la diapositiva que ustedes observan en este momento, estamos involucrando algunas de las ventajas de la investigación, donde la primera nos muestra allí que es la participación que permite la adecuación de las respuestas desde lo público a las necesidades y demandas de los ciudadanos, ¿sí? Nuestra segunda ventaja dice que la participación y la consulta permite anticiparse a ciertas demandas ciudadanas antes de que éstas cristalicen en reivindicaciones que pueden producir respuestas apresuradas, escasamente planificadas y probablemente más costosas económicamente. La tercera ventaja que observamos allí dice que la participación favorece una mayor eficiencia en la investigación pública al producirse propuestas bien orientadas que optimicen recursos, es decir, que mejoren los servicios con iguales recursos para optimizar este proceso. Una cuarta ventaja dice que la participación profundiza la democracia y facilita la articulación social. La siguiente ventaja dice que la participación introduce las perspectivas de los diferentes actores sociales en el ámbito de la planificación y de la intervención y permiten orientar y gestionar de forma complementaria aquellos procesos planificadores que han identificado claramente los intereses de los ciudadanos. A continuación, pues también tenemos que la participación permite alcanzar u obtener el mayor consenso posible público, privado, ciudadano, a través de distintos procesos abiertos de consulta y debate, ya sean dentro del modelo tradicional de participación local o mediante normas y reglamentos de participación, o bien dentro de las nuevas estrategias y dinámicas de participación que más adelante se van a exponer. Y finalmente, para terminar, lo que son las ventajas que permite la integración masiva de la comunidad para gestionar y concienciar sobre los problemas existentes dentro de la comunidad, así como también permite reflexionar sobre las necesidades reales existentes.
Dentro de las desventajas que a continuación observamos aquí, una de ellas es el tiempo que se toma debido a que existen problemas que tienen que ser solucionados a la brevedad posible. Otra desventaja que aquí observamos dice que la investigación y acción participativa es en muchos casos en muchos casos pasa que la comunidad manipula al investigador con respuestas falsas o poco creíbles. También observamos aquí como otra desventaja, una de las que se observan allí dice que se encuentra en el tránsito de una teoría de la praxis, de la reflexión a la acción, es decir, que el investigador tiene por fuerza que alejarse para ver el conjunto, es decir, reflexionar y contribuir con teorías que expliquen los fenómenos sociales, debe mantener criterios científicos de precisión y objetividad para detener la sensibilidad, para escoger las técnicas apropiadas a cada problema y sobre todo, pues traducir los enunciados científicos al lenguaje popular, haciéndolos más sencillos, pero pues nunca simplificándolos. La siguiente desventaja que aquí nos muestran, dicen que es una limitación en la necesidad de que un compromiso de participación por parte de la comunidad durante un periodo amplio que en otros métodos. Y para finalizar esta intervención dice que en algunos casos las personas que participan en el proceso de investigación, acción participativa, no reúnen las condiciones y capacidades requeridas para llevar el proceso adelante sin tener pleno juicio del papel que van a asumir dentro de la misma. Bueno, pues aquí ya finalizamos la parte, digamos, de las ventajas y las desventajas. Pues dejamos allí una breve reflexión que nos deja Paulo Freire, que dice que el hombre es hombre y el mundo es mundo, en la medida que en ambos se encuentran en una relación permanente, el hombre transformando, el mundo sufre los efectos de su propia transformación. Entonces, pues hasta aquí finalizamos lo que es la socialización de la exposición. Vamos a continuar con el conversatorio sobre las preguntas asignadas para esta temática. Sí, bueno, compañeras, aquí pues está la bibliografía que tomamos en cuenta. No sé si alguna tiene las preguntas a nivel individual que debemos contestarnos, pues de acuerdo a lo que estuvimos hoy conversando y socializando. No sé si alguna la tienen a la mano, si no, pues yo la busco acá. Bueno, Sí, pues yo la tengo a la podríamos... mano. ¿Las escribo por el chat? Aquí está. Ah, listo. Listo. Aquí está. Dentro de las orientaciones, pues a nivel individual, pues tocará contestarnos algunas preguntas. Entonces, dentro de esas preguntas, pues una de ellas dice que diga si utilizaría el método de investigación-acción en su tesis doctoral y reflexiones sobre su respuesta. Pues en mi caso, yo sí tengo toda la intención de que mi método sea de investigación-acción, pues ya que pues mi proyecto tiende a ese tipo de investigación porque voy a trabajar con la comunidad, específicamente con docentes, porque mi proyecto está ligado hacia la parte de docentes. Entonces, pues prácticamente sí tomaría, digamos, utilizaría el método de investigación-acción y pues realmente nos quedan 10 minutos como para socializarlo rápidamente. Sí lo tomaría en cuenta, no sé si Mayra y Ángela. En mi caso también, porque está relacionado con la práctica pedagógica y recordemos que la investigación-acción lo que busca es esa transformación y el cambio que está centrada en todos los problemas prácticos de la educación. Entonces, en cuanto a mi tema de investigación, que es la práctica pedagógica, que yo la veo como una tarea inacabada del docente, yo me puedo ubicar dentro de este paradigma, dentro de este método,
porque es algo crítico, porque me va a orientar y voy a poder llegar a mostrar ese cambio que se quiere frente a la práctica pedagógica. Bueno, en mi caso, pues también como ustedes dos compañeras estoy de acuerdo y pues sí, también tengo como pues elección este método de acción participativa, ya que pretendo pues abordar un problema de un grupo social, es decir, las escuelas rurales de aquí de Campo Hermoso, y pues el trabajo destinado a docentes por medio de la tecnología para poder mejorar digamos, nuestra calidad educativa desde estos sitios tan alejados. Bueno, nos dice la segunda. La siguiente pregunta. Nos dice que ¿cuál sería el papel Sí. de autorreflexión personal sobre la investigación-acción? No sé si alguna, pues, como autorreflexión, pues observo que la investigación es un método muy, digamos que muy completo, porque pues involucra diferentes métodos, como veíamos, involucra la participación, la cooperación, la parte técnica, y pues realmente nosotros como docentes, pues digamos en mi caso, que es, va a ser hacia los docentes el proyecto, entonces de mi tesis doctoral, entonces pues pienso que es un buen método. Creería yo que me caso con la investigación de acción. Bueno, yo voy a concluir rápidamente. Entonces, a mí me parece que involucrar este tipo de investigación nos permite generar nuevos aprendizajes, y si nosotros creamos nuevos aprendizajes, vamos a generar nuevos conocimientos, y pues vamos a estar desarrollando diferentes tipos de proyectos que nos van a permitir mejorar nuestros procesos en cuanto a la praxis, porque de eso se trata, de hacer una autorreflexión de lo que nosotros hacemos para seguir mejorando. Y hay una última. De igual forma, pues considero. Sí, dale. De igual forma, pues considero que es tener en cuenta que no voy a esperar hasta el final para ver los resultados de la investigación. Por esa razón, pues para mí es importante tener claro que este método me va a ayudar a ver ese proceso antes de finalizar el proceso de investigación de mi tesis doctoral. Entonces, por eso considero que la investigación-acción es un método bueno, porque no lo vamos a esperar hasta el final. Bien, hay una última pregunta, compañeras, y dice que si se nos presentara una problemática cotidiana relacionada con su vida personal, laboral o académica, ¿haría una investigación-acción para resolverla y transformar la realidad a su favor? Pues yo pienso que sí, porque digamos que ahí dentro de las fases que voy a retomar en la parte de la metodología, siempre se debe identificar pues una necesidad, y a partir de esa necesidad o problemática uno hace un diagnóstico de la situación, luego de ese diagnóstico toma un plan de acción, realiza la acción y luego hace como la reflexión y evaluación. Entonces yo pensaría que tanto a nivel laboral como académico, pensaría que sí, digamos, sí tomaría la investigación de acción pues para, digamos, para resolver diferentes problemáticas y digamos que transformarla para nuestra realidad, ¿no? A nuestro favor. Sí, continuando con lo que dice Yami, pienso que a través de la experiencia, nosotros vamos a mejorar experiencias futuras a través de lo que nosotros estamos desarrollando en este tipo de investigación, porque lo que nosotros buscamos es mejorar la calidad de vida y en los procesos de aprendizaje de los estudiantes, que sea más práctico, que sea reflexivo. Entonces me parece muy pertinente poder sistematizar todas estas experiencias para mejorar experiencias futuras. Igual, pues como ustedes lo manifiestan, compañeras, para mí también a medida que pues a mayor reflexión pues sobre la realidad es mayor la calidad y la eficacia transformadora que vamos a tener dentro del proyecto. Pienso que pues es el método y pues con referente a la reflexión que yo lo veo así, es que es el camino adecuado para tratar la información
y pues el método es el que realmente deseo seleccionar por mi intención investigativa. Entonces, pues Bueno, hasta aquí compañera, finalizamos. muchas gracias por todos los Muchas aportes y gracias, esta compañeras. socialización. Gracias, Perfecto. compañeras. Gracias por ese compartir de saberes, compañeras.